Bienvenido a su programa Ministerio del Evangelio de la Cruz. Hoy quiero hablar un tema de gran importancia. ¿Cuál es el papel de Israel en los tiempos del fin? Cada vez que hay conflicto en alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos. El problema con esto es que eventualmente podemos cansarnos del conflicto de Israel, tanto que ya no reconozcamos cuando ocurran los verdaderos eventos proféticos significativos. El conflicto de Israel no es necesariamente una señal de los tiempos del fin. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación. Ya sea que se trate de los egipcios, de los amalecitas, de los madianitas, los moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas, romanos. La nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué esto? De acuerdo a la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel. Satanás quiere sabotear ese plan. El odio por Israel, satánicamente influenciado especialmente por el Dios de Israel. Es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruido a esa nación. Los intentos de Serequerín, rey de Asiria, Amán, el oficial de Persia, Hitler, el líder de Alemania, nazi, o el presidente de Irán, por destruir totalmente a Israel, siempre fallarán. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución va a permanecer hasta la segunda venida del Mesías. Como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada del fin de los tiempos. Sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Por ese periodo de tiempo es conocido como la Gran Tribulación y el tiempo de angustia de Jacob. Esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los últimos tiempos del fin. Dice, habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Deuteronomio 33, Isaías 43, 6, Ezequiel 34, verso 11 al 13, y Ezequiel 37, verso 24, y 37, del 1 al 14. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Isaías 28, verso 18, y Daniel 7, 29. El templo será reconstruido en Jerusalén
Daniel 9:27 y Mateo 24:15 y Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 al 4 y Apocalipsis capítulo 11 verso 1. El anticristo, el antimesías, rompe su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. Israel será invadida como lo describe Ezequiel capítulo 38 y 39. Finalmente, la nación de Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Zacarías 12:10. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. Jeremías 33:8 y Ezequiel 11 al 17 y Romanos 11:26. Actualmente hay muchos disturbios en Israel. Israel se encuentra perseguido, rodeado por sus enemigos. Por ejemplo, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamas, la Isla Islámica y Hezbollah, etcétera, etcétera. Pero ese odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que sucederá al final de los tiempos. La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruida como nación en el 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en el 1967 fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en esa nación, en Israel, podría indicar que el final está cerca. Sí. ¿Significa con seguridad que el final está cerca? No. Jesús mismo lo dijo mejor. Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Están viendo conflicto en Israel? Sí. Oremos por la paz de Jerusalén. Pero también oremos por los palestinos. Porque Dios no hace excepción de personas. Y Cristo murió en la cruz por todos ellos. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios le bendiga. Y Shalom.